Hay silencios que pesan más que las palabras, y hay navidades que se arman con las manos, mientras el corazón se desarma por dentro. La luz de la tarde entraba suave por la ventana. No era una luz cualquiera. Era esa luz dorada de diciembre que parece saber que el año está terminando, que trae consigo una nostalgia particular, como si el mismo sol quisiera despedirse con ternura. Sobre la alfombra, una caja de cartón abierta dejaba escapar esferas brillantes, guirnaldas enredadas y recuerdos envueltos en papel de seda. Shakira estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas, descalza, con el cabello recogido de forma improvisada. Sus manos rozaban los objetos con una delicadeza que iba más allá de lo necesario, como si cada adorno fuera una pequeña reliquia de un tiempo que ya no existía de la misma forma. Sus hijos revolvían entre los adornos con esa alegría desordenada que solo la infancia permite. Esa capacidad de estar completamente presentes en el momento, sin cargas, sin pasado que duela, sin futuro que asuste. Uno de ellos sostenía una estrella dorada entre las manos, girándola contra la luz para ver cómo brillaba. El otro desenredaba luces que parecían no tener fin, haciendo comentarios sobre cuál color era su favorito, riendo cuando las luces se enredaban aún más entre sus dedos pequeños. Ella los miraba con esa atención que solo las madres conocen, esa forma de estar presente en cada gesto, en cada risa, en cada palabra dicha a media voz, como si el mundo entero cupiera en esa sala, como si nada más importara fuera de esos dos seres que corrían por la habitación con la emoción de quien sabe que la Navidad está cerca. Los miraba y veía todo, veía sus rostros iluminados, veía sus manos ocupadas, veía su inocencia intacta, y se preguntaba en silencio cuánto de su propio esfuerzo había logrado preservar esa luz en ellos. Armar el árbol de Navidad siempre había sido un ritual, algo que se repetía cada año con la misma emoción renovada. Un evento que marcaba el inicio oficial de las fiestas. Era más que decorar, era conectar con algo antiguo, con tradiciones que venían de generaciones atrás, con memorias que se acumulaban año tras año, adorno tras adorno. Cada esfera tenía una historia, cada guirnalda un recuerdo. Había adornos que venían de la infancia de ella misma, otros que habían sido regalos, algunos hechos a mano por los niños en sus primeros años de vida. Pero ese año algo era distinto, no en lo visible, no en las risas ni en las manos pequeñas que colgaban adornos en las ramas más bajas, no en la música navideña que sonaba de fondo, ni en el olor a canela que salía de la cocina. Era distinto en lo invisible, en el aire que respiraba ella mientras sonreía, en el peso de cada objeto que sacaba de la caja, en la forma en que sus dedos rozaban una esfera vieja y sentía que tocaba un pedazo de tiempo que ya no volvería, en cómo su mirada se perdía por un segundo antes de volver a enfocarse en el presente. Los niños no lo notaban, y eso era lo más importante. Para ellos, esta Navidad era magia pura. Música de fondo, galletas recién horneadas enfriándose sobre la mesa, la promesa de regalos bajo el árbol, la emoción de escribir cartas, la ilusión de la víspera, el misterio de la noche más esperada del año. Ella lo sabía que para ellos todo seguía siendo simple, luminoso, lleno de esperanza, y por eso se esforzaba en mantener la ligereza, en reír cuando uno de ellos colocaba un adorno del revés, en aplaudir cuando el otro conseguía alcanzar una rama alta parándose de puntillas, en sostener esa normalidad como quien sostiene algo frágil entre las manos, sabiendo que un movimiento brusco podría romperlo todo. Se levantó para buscar más adornos en otra caja. Sus movimientos eran lentos, medidos. Había aprendido este año a moverse así, a no apurarse, a tomar cada momento como si fuera único, porque tal vez lo era. Encontró una caja más pequeña, de lata antigua, con dibujos navideños desgastados por el tiempo. La abrió con cuidado. Dentro había adornos más delicados, más antiguos, algunos que no habían sido usados en años. Este momento tocó tu corazón, suscríbete para seguir escuchando historias contadas con sensibilidad. Pero había momentos, pequeños instantes en los que el disfraz de alegría se agrietaba por dentro. Un segundo de silencio mientras ellos discutían dónde colocar el último adorno. Una pausa inesperada mientras desenrollaba una cinta roja que se había pegado sobre sí misma. Y en ese segundo, en esa pausa, llegaba el recuerdo, no como invasión, sino como susurro. Una Navidad anterior, otra sala, otras manos ayudando a armar el mismo árbol. Voces que ya no estaban, rutinas que se habían roto como vidrio, la memoria de una risa que ya no resonaba en esa casa, el eco de pasos que ya no recorrían esos pasillos. Shakira respiró hondo, despacio, sin que ellos lo notaran. Llevó el aire hasta el fondo de sus pulmones y lo sostuvo ahí un instante antes de liberarlo con cuidado, porque así había aprendido a llorar ese año, en silencio, sin ruido,
sin quiebre visible, sin llamar la atención sobre su propio dolor. Había aprendido que las lágrimas no siempre necesitan caer para existir, que a veces se quedan ahí, suspendidas en la garganta, en el pecho, en esa zona del cuerpo donde se guardan las cosas que no se dicen, las cosas que no tienen palabras, las cosas que solo se sienten. Había aprendido también a sonreír mientras algo por dentro se desmoronaba, a hablar con voz firme mientras la voz interior temblaba, a abrazar mientras ella misma necesitaba ser abrazada. Había aprendido que ser madre a veces significa ser fuerte cuando lo único que quieres es desmoronarte. Significa sostener la estructura cuando tú misma te sientes hecha pedazos. Significa iluminar el camino de otros cuando tu propio camino está oscuro. Uno de sus hijos la llamó. Mamá, mira. Sostenía un adorno hecho a mano, uno que habían creado juntos años atrás. Papel, pegamento, purpurina, imperfecto y hermoso, con huellas digitales marcadas en la pintura seca, con trozos de brillantina cayéndose todavía después de tanto tiempo. Ella lo tomó entre sus manos y sintió que el tiempo se detenía. Sintió el peso de los años, la velocidad con la que todo había pasado, la forma en que los niños habían crecido sin que ella pudiera detener el reloj. Cuántas versiones de sí misma había en ese objeto. La mujer que lo había hecho. La madre que había guiado esas manos pequeñas, entonces mucho más pequeñas que ahora. La que había limpiado la purpurina del suelo después. La que había guardado ese adorno con orgullo, como un tesoro. La que ahora lo sostenía, consciente de todo lo que había cambiado desde entonces, de todo lo que se había perdido, de todo lo que se había ganado también, aunque a veces fuera difícil de ver. Lo colgó en el árbol, despacio, con cuidado. Eligió una rama visible a la altura de los ojos, un lugar de honor, y sonrió. Una sonrisa verdadera, aunque partida por la mitad, porque así eran las cosas ahora. Verdaderas pero rotas, hermosas pero dolorosas, dulces pero con un sabor amargo que no se iba del todo, como ese árbol que se iba armando a porrisa, mientras ella sostenía por dentro el peso de todo lo que había tenido que reconstruir. Ese año había sido de transformaciones, de cambios que no pidió, de aprender a caminar de nuevo como si hubiera olvidado cómo se hace, de entender que la vida no siempre avisa cuando va a cambiar de forma, que a veces las cosas que parecían sólidas como rocas se vuelven arena entre los dedos, que lo que parecía eterno tiene fecha de vencimiento, que las promesas a veces se rompen, que los planes se desmoronan, que el mapa que tenías en la mano de repente deja de servir porque el territorio cambió por completo. Y que lo único que queda es intentar armar algo nuevo con lo que aún permanece, los niños, el amor incondicional hacia ellos, la capacidad de seguir adelante, paso, la fuerza de levantarse cada mañana y decidir que hoy también se puede, que hoy también vale la pena, que hoy también hay razones para sonreír, aunque cueste encontrarlas. Había tenido que reinventarse, aprender a ser una versión diferente de sí misma, una versión que no había planeado. Una versión que tuvo que construir sobre las ruinas de la que era antes. Había tenido que encontrar fuerza en lugares que no sabía que existían. Había tenido que descubrir que era más capaz de lo que creía. Más resistente, más completa por sí misma. Aunque eso no significara que no doliera, aunque eso no significara que no extrañara lo que fue. Pero no todo se dice, no todo se explica, no todo necesita ser puesto en palabras. Hay cosas que viven mejor en el silencio, en la mirada que se pierde por la ventana mientras ellos juegan, en la forma en que ella abrazaba un poco más fuerte de lo normal cuando les daba las buenas noches, en el modo en que su mano temblaba apenas al colgar una estrella en la punta del árbol, en cómo se quedaba despierta más tiempo del necesario, simplemente observándolos dormir, como si necesitara confirmar que seguían ahí, que estaban bien, que todo valía la pena. Los niños gritaron de felicidad cuando las luces se encendieron. El árbol brilló. Dorado, plateado, rojo, azul, verde, como todos los años, como siempre, como si nada hubiera cambiado. Ellos aplaudieron, saltaron, pidieron chocolate caliente con malvaviscos. Sus voces se mezclaban en un coro de alegría pura, sin complicaciones, sin capas ocultas de significado. Ella los miró, y en ese instante, en esa fracción de segundo donde todo parecía perfecto, sintió que algo se quebraba suave por dentro. No de dolor puro, no de tristeza absoluta, sino de algo más complejo, algo que no tiene nombre exacto. Gratitud mezclada con pérdida, amor mezclado con nostalgia, alegría mezclada con melancolía, la conciencia de que estaban bien,
de que habían logrado llegar hasta aquí, pero que llegar hasta ahí había costado todo. Había costado noches sin dormir. Había costado lágrimas escondidas en la ducha. Había costado conversaciones difíciles. Había costado decisiones que rompían el corazón. Había costado renunciar a la versión de futuro que había imaginado. Cuéntanos desde dónde estás viviendo esta Navidad. Se sentó en el sofá, despacio, con cuidado, como si ella misma fuera algo frágil. Los niños se acomodaron a su lado, uno en cada brazo, calientes, vivos, presentes. Miraron el árbol juntos, en silencio. Un silencio cómodo, un silencio lleno. Y por un momento todo estuvo bien, realmente bien. No perfectamente bien, no como había imaginado que sería, pero bien de una forma nueva, bien de una forma suficiente. Porque estaban juntos, porque habían sobrevivido, porque a pesar de todo seguían siendo familia. Uno de los niños apoyó su cabeza en el hombro de ella. El otro jugaba con sus dedos distraídamente. Y ella sintió el peso de sus cuerpos contra el suyo, el calor de su presencia, el ritmo de sus respiraciones, y pensó que tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Tal vez no necesitaba que todo fuera perfecto. Tal vez solo necesitaba que fuera real, verdadero, auténtico. Shakira cerró los ojos, solo un instante, y dejó que una lágrima rodara. Una sola, silenciosa, invisible para ellos, pero real. Tan real como el amor que sentía, tan real como el esfuerzo de cada día, tan real como esa Navidad que estaba siendo diferente, dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Sintió como la lágrima trazaba un camino tibio por su mejilla, cómo llegaba hasta la comisura de sus labios. No la limpió, la dejó estar, como una pequeña liberación, como una forma de reconocer que lo que sentía era válido, porque hay momentos que no se viven solo con alegría, se viven con todo, con la mezcla completa de emociones que significa ser humano, con la certeza de que algo terminó y con la esperanza de que algo nuevo está comenzando, con el peso de lo que ya no está y con la gratitud de lo que permanece, con el recuerdo de lo que fue y con la valentía de aceptar lo que es, con el miedo de lo que vendrá y con la determinación de enfrentarlo de todas formas. Los niños comenzaron a hablar sobre lo que pedirían esa Navidad. Regalos, juguetes, sueños infantiles. Sus voces se superponían, cada uno intentando que el suyo fuera escuchado primero. Ella los escuchaba con esa atención que solo el amor permite, con esa capacidad de encontrar fascinación en cada palabra que decían. Y mientras ellos hablaban, ella pensaba en su propio deseo, uno que no cabía en ninguna lista, uno que no se envolvía con papel de colores, uno que no podía ser dejado bajo ningún árbol. Simplemente quería que ellos estuvieran bien, que crecieran felices, que se sintieran amados, que recordaran estas Navidades con cariño, que construyeran memorias que los acompañaran toda la vida, que nunca supieran cuánto había llorado en silencio para que ellos pudieran reír en voz alta, que nunca dimensionaran completamente cuánto había tenido que luchar para sostener la normalidad, cuántas veces había querido rendirse y no lo había hecho, cuántas veces se había sentido incapaz y aún así había encontrado la forma de seguir. Quería que cuando fueran adultos y recordaran su infancia vieran amor, solo amor, no ausencias, no pérdidas, no batallas, solo una madre que hizo todo lo posible, que dio todo lo que tenía, que los eligió una y otra vez por encima de su propio dolor. La noche cayó despacio, como siempre cae en diciembre, temprano, gradual, pintando el cielo de tonos violetas y naranjas antes de rendirse a la oscuridad. El árbol seguía brillando, ahora más visible en el contraste con la penumbra de la sala. Las luces parpadeaban suaves, creando sombras que bailaban en las paredes. Los niños se quedaron dormidos en el sofá, abrazados a ella. Sus respiraciones se habían vuelto profundas, regulares, sus cuerpos pesados con el peso del sueño. Shakira los miró, sus rostros tranquilos, sus facciones relajadas, las pestañas largas descansando sobre sus mejillas, sus respiraciones suaves, y sintió que a pesar de todo había hecho algo bien, había sostenido la magia. Había protegido su inocencia, había construido una Navidad que ellos recordarían como hermosa, aunque para ella fuera también un acto de resistencia. Un acto de amor que requería más fuerza de la que nadie podía ver. Se levantó con cuidado, con movimientos precisos para no despertarlos. Los llevó a sus camas. Uno primero, luego el otro. Subió las escaleras despacio, sintiendo el peso de sus cuerpos dormidos en sus brazos.
Los arropó, con cuidado, ajustando las sábanas, acomodando las almohadas. Besó sus frentes, primero uno, después el otro. Se quedó un momento en cada habitación solo observándolos, escuchando su respiración, asegurándose de que estuvieran cómodos, de que estuvieran seguros, de que estuvieran en paz, y regresó a la sala, sola, frente al árbol. Las luces parpadeaban suaves, la casa estaba en silencio, un silencio completo, absoluto, ese silencio que solo existe cuando los niños duermen, cuando el mundo se detiene por un momento, y por primera vez en todo el día se permitió sentir, sin filtros, sin máscaras, sin necesidad de ser fuerte, sin tener que proteger a nadie de su propia verdad. Se sentó en el suelo, sobre la misma alfombra donde habían estado horas antes. Abrazó sus rodillas, apoyó su barbilla sobre ellas, y lloró, no con desesperación, no con ruido, no con aspavientos dramáticos, simplemente lloró, porque a veces llorar es la única forma honesta de abrazar la verdad de que ese año había sido duro, más duro de lo que nunca había imaginado que algo pudiera ser, la verdad de que había tenido que reinventarse cuando no quería hacerlo, de que había tenido que aprender a ser suficiente cuando antes eran dos, de que había tenido que cargar sola con miedos que antes se compartían, con decisiones que antes se tomaban juntos, con responsabilidades que antes se dividían, con un futuro que ahora tenía que imaginar de nuevo desde cero. Lloró por lo que se había perdido, por los planes que no se cumplieron, por las promesas que se rompieron, por la versión de vida que había imaginado y que nunca existiría. Lloró por la soledad que a veces sentía incluso rodeada de gente, por las noches en las que el silencio pesaba demasiado, por las decisiones que había tenido que tomar sin tener todas las respuestas. Pero también lloró de gratitud, porque había sobrevivido, porque había encontrado fuerza donde creía que no había nada, porque sus hijos estaban bien, porque a pesar de todo seguía de pie, porque había aprendido que era más de lo que creía ser, porque había descubierto una versión de sí misma que no conocía, una versión más fuerte, más resiliente, más completa. Lloró porque había aprendido que el amor de madre es más grande que cualquier dolor, que la capacidad de seguir adelante es más poderosa que cualquier nostalgia, que el instinto de proteger a los hijos puede mover montañas, que cuando creía que no podía más, siempre encontraba una forma de dar un paso más. Comparte este relato si alguna vez sonreíste, mientras llorabas por dentro. Miró el árbol, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. No la paz de que todo estuviera bien, no la paz de que todo estuviera resuelto, no la paz de que todo fuera fácil, sino la paz de aceptar que las cosas eran como eran, que la vida había cambiado, que ella había cambiado, que el camino no era el que había planeado, pero que aún había belleza, aún había amor, aún había razones para seguir, aún había navidades por vivir, aún había momentos por crear, aún había memorias por construir. Se dio cuenta de que tal vez eso era lo que significaba ser fuerte. No era no romperse, era permitirse romper y aún así juntar los pedazos, era caer y levantarse, era llorar y luego secarse las lágrimas, era sentir el dolor y no dejar que te paralice, era reconocer la herida y seguir caminando de todas formas. Se levantó, con cuidado. Sus rodillas protestaron un poco después de estar tanto tiempo en el suelo. Apagó algunas luces, dejó solo las del árbol encendidas. Le gustaba cómo se veían en la oscuridad, cómo creaban una atmósfera de calidez en medio de la noche, cómo parecían prometer que la luz siempre volvería, incluso después de la oscuridad más profunda. Y antes de irse a dormir, tocó una de las esferas, suave, como quien toca un recuerdo sin miedo a que se rompa, con la yema de los dedos, sintiendo el vidrio frío, viendo su reflejo distorsionado en la superficie curva, y susurró algo que solo ella escuchó, una promesa, un compromiso, una verdad silenciosa que no necesitaba testigos. Prometió que seguiría adelante, que seguiría siendo fuerte, que seguiría construyendo un hogar lleno de amor para sus hijos, que seguiría creando memorias hermosas, que no dejaría que el dolor definiera su historia, que escribiría un nuevo capítulo, diferente al que había imaginado, pero igualmente válido, igualmente hermoso a su manera. Prometió que lloraría cuando necesitara llorar, que no se culparía por sentir, que se daría permiso de ser humana, pero que también se levantaría, que también sonreiría, que también encontraría momentos de alegría,
que también celebraría las victorias pequeñas, que también agradecería lo que tenía en lugar de solo lamentar lo que había perdido. Subió las escaleras, despacio, paso a paso, sintiendo el cansancio del día en su cuerpo. Se detuvo frente a las habitaciones de sus hijos, abrió las puertas con cuidado, solo para verlos una vez más, para confirmar que seguían ahí, que seguían bien, que seguían durmiendo tranquilos, y sintió que sí, que valía la pena, que todo valía la pena, que cada lágrima, cada esfuerzo, cada momento difícil valía la pena si significaba que ellos podían dormir así de tranquilos, si significaba que podían despertar mañana con una sonrisa, si significaba que su infancia podía estar llena de amor, porque hay navidades que se arman con las manos, y hay madres que se reconstruyen en silencio, y hay momentos que no se explican con palabras, sino que se sienten con todo el cuerpo, con todo el alma, con todo lo que queda después de que todo cambia, con toda la capacidad de amor que existe en un corazón que ha sido roto y que aún así sigue latiendo. Y esa noche, mientras el árbol brillaba en la oscuridad, mientras la casa dormía, mientras el mundo afuera seguía girando, Shakira supo que estaba bien llorar, que estaba bien sentir, que estaba bien ser humana, que estaba bien no tener todas las respuestas, que estaba bien estar rota y completa al mismo tiempo, porque la fortaleza no está en no quebrarse, está en permitirse sentir y aún así seguir adelante. Está en sostener la magia para otros mientras se reconstruye la propia. Está en armar un árbol de Navidad sabiendo que algunas ramas pesan más que otras, que algunos adornos duelen al tocarlos, que algunas memorias traen lágrimas, pero que al final la luz sigue brillando, la vida sigue fluyendo, el amor sigue existiendo. Y eso en medio de todo, en medio del dolor y la transformación, en medio de la pérdida y el descubrimiento, en medio de lo que fue y lo que está siendo, es suficiente, es más que suficiente, es todo.